Tenemos en línea al diputado Rodolfo Taljade. ¿Cómo le va, diputado? Matías Marmorato lo saluda. Buen día, muy bien, Matías. Gracias por llamarme. No, por favor, gracias a usted por atender. Diputado, hay dos temas cruciales esta semana. Una es el caso de Gabriela Michetti, en la cual se le encontraron unos bolsos en su casa. ¿Qué opinión le trae al respecto, diputado? Bueno, ahí hay un análisis, si querés, primero político, que tiene que ver con que la vicepresidenta de la Nación nos está mintiendo hace un mes con este tema. Es decir, es una mentira tras otra, una declaración distinta a la otra. Es como la almeja, la vicepresidenta, que se entierra con la lengua. Ese es un problema político muy serio porque no estamos hablando de cualquier dirigente. Que nos esté mintiendo en la cara la vicepresidenta de la Nación, a mi juicio, plantea un problema político muy serio. Y en relación con la situación judicial de la vicepresidenta, y la verdad que se van a comprobar todos los hechos y se va a comprobar la responsabilidad de Michetti, tanto en lo que respecta a la imposibilidad de justificar el origen del dinero, como del funcionamiento de la fundación que ella preside, que, digamos, no para desde hace 3-4 años de recaudar fondos y en general es dinero que se utiliza para financiar la actividad política de ella y de su grupo, antes de realizar actividades de bien público que es el objeto, digamos, natural de una fundación. Esto desemboca también en la novia del colega Leuco, quien pertenece o no pertenece, diputado. Usted fue quien presentó una denuncia en Comodoro Pi a la Fundación Suma de Gabriela Michetti, porque no está percibiendo su sueldo de esa fundación. Exacto. La señorita o señora, o no sé cuál es el estado civil, Cecilia Bruck, es la pareja de Alfredo Leuco, está contratada por Gabriela Michetti en el Senado de la Nación y no cumple ninguna función en la Cámara. Es decir, es una ñoqui. Pero con ese contrato le facilita a la señorita Bruck seguramente algunas tareas que le encomienda para la fundación. De todos modos, no creo que sea mucho trabajo el que tenga, no solo por la inactividad de la fundación en general, sino fundamentalmente porque Bruck es una empresaria, digamos, no es una ama de casa o alguna profesional que necesitaba que es especialista en este tipo de cosas. Es una empresaria, integra el directorio de varias empresas, empresas que además se dedican a, por ejemplo, consultoría para empresas de energía. Entonces, me parece que es absolutamente inmoral. Además de ilegal, porque un ñoqui en términos jurídicos es una malversación de caudales públicos, es decir, el Estado destina una suma de dinero mensual para que alguien cumpla una función y esa persona no la cumple. Así que la cuestión es bastante más profunda que solamente el dinero, que no puede justificar. Y por otro lado, de paso, también me parece que no es menor el hecho de tener contratada a la mujer de un periodista influyente en ciertos sectores de la sociedad, lo cual explica también la defensa cerrada que hace el periodista Leuco de la vicepresidenta. Ahora, qué paradoja. Recién hablábamos con Lucas Vila, quien fue campeón con los Leones, y justamente Diego Leuco fue quien acusó a Retegui de ñoqui. Ahora es como que si se dio vuelta la tortilla. Retegui fue campeón olímpico y es imputada a quien es la novia de su padre. Realmente algo Sí, que me llama la atención. efectivamente, la famosa doble moral, sobre todo del periodismo
digamos, el periodismo militante de la derecha, que es en general prácticamente la totalidad de los medios importantes de comunicación. Esa doble moral ahora la sufren en carne propia, de la misma manera que sufren las denuncias por corrupción contra este gobierno, que no solamente son realizadas o formuladas por la oposición, sino que inclusive ya hoy salió en los diarios una denuncia gravísima de corrupción contra el jefe de la aduana que viene del propio, la denuncia viene del propio gobierno, con lo cual imagínate el nivel de alevosía que tiene todo estos delitos que se están cometiendo en la aduana, que el propio gobierno tuvo que salir a denunciarlo. Esto básicamente es la doble moral que, digo, históricamente ha tenido la derecha argentina. Sí, sí. Diputado, para no robarle mucho más tiempo y ir haciendo más o menos un balance de la semana, el cual también lo involucra a usted, se presentó el ministro de Energía Aranguren frente a diputados. ¿Qué conclusión le trae esta reunión? Mira, la reunión fue lo que preveíamos, una cantidad de banalidades, ninguna cuestión de fondo fue informada a los diputados, fue una reunión, digamos, de comisiones, una reunión informativa muy larga, pero por ahí en 10 horas se pueden extraer 10 preguntas fundamentales de todas las intervenciones de los diputados. Ninguna de esas 10 preguntas, el costo que tienen las empresas energéticas para generación de gas o de energía eléctrica, la incompatibilidad manifiesta no solo del ministro, sino de todo su equipo de colaboradores, secretarios, subsecretarios, que vienen todos de las empresas que hoy intentan, que supuestamente tienen que regular, el destino de los subsidios, que durante años el gobierno de Néstor y Cristina, digamos, con lo que financió la energía barata para todos los hogares argentinos. Bueno, así te puedo nombrar 4 o 5 preguntas más, que eran las de fondo, no respondió ninguna, absolutamente ninguna. No puede ser que el ministro no le diga a los representantes del pueblo de la nación que no sabe o que no te voy a decir cuánto le cuesta a Shell sacar gas de un pozo. Entonces, la verdad que fue bastante triste lo que pasó, porque no hubo respuestas. De todos modos, yo creo que no es Aranguren el problema. Aranguren es solo un instrumento del presidente de la Nación, que es el verdadero autor intelectual del tarifazo. Está mucho más convencido que Aranguren del tarifazo y es el responsable de este desastre. Así que por eso, digamos, lo de Aranguren era más que nada. Yo inclusive pienso que se trató de mostrar ante la Corte una imagen de apertura, de escuchar y demás, unos días antes del fallo, para ver si tenían, si lo podían entender de esa manera los ministros de la Corte. Esto fue una presión un poco más sutil que las que hubo en los medios y en algunos dirigentes políticos. Ayer vi un informe, o anteayer vi un informe, que no, la verdad que no los sigo, no los veo a estos periodistas, entre ellos Leuco, Majul, La Nata, el grupo Clarín en general, La Nación, con una presión feroz sobre la Corte. Y lo de Aranguren fue dentro de esa misma estrategia algo un poco más más sutil, pero de la misma manera que fue sutil la presión sobre la Corte, también fue absolutamente insustancial. Fue un golpe importante la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Sí, yo creo que el fallo de la Corte es por un lado positivo, porque anula el tarifazo para las familias argentinas, y por otro lado insuficiente porque lo mantiene respecto de la gran mayoría
de los actores económicos de la sociedad, las pequeñas y medianas empresas, los comercios, instituciones, universidades, clubes y demás. Eso hoy está todavía alcanzado por el tarifazo. De todos modos, yo no veo, hay algunas lecturas que indican que que el gobierno festejó esto. Yo diría que el fallo, justamente por ese tema, habría sido un fallo positivo para el gobierno. Yo diría que no tienen nada que alegrarse porque el fallo dice que está prácticamente abriendo la puerta a que todos estos sectores que quedaron incluidos en el tarifazo que acabamos de mencionar, se presenten el lunes en los tribunales, presenten amparos que van a ser admitidos, porque la Corte ha dejado claro que los aumentos son inconstitucionales por la falta de realización de audiencias públicas, son desproporcionados, son injustos, son irracionales, así que no tengo ninguna duda que la semana que viene se suspende el tarifazo, por la justicia suspende el tarifazo para todos estos sectores. Así que el golpe duro está fundamentalmente porque afecta a un resorte fundamental, clave para la política económica del gobierno, que es recortar gastos al dejar de pagar los subsidios, recortar gasto público y buscar esa supuesta baja de la inflación, y en realidad lo que van a hacer, o lo que iba a pasar, era la paralización de la actividad económica del país en su conjunto, baja del nivel de empleo, inflación, porque el tarifazo claramente impacta en la inflación, o sea, profundizar una crisis que ya estamos viviendo de manera notoria. Por suerte la Corte puso un freno a eso, y vamos a ver qué pasa del acá en más. Las audiencias públicas van a ser importantes, pero yo creo que la decisión política del gobierno es insistir en este esquema tal como se fue concebido. Bueno, por lo menos es un alivio, es un respiro para el trabajador, quien puede seguir medianamente, o por lo menos por ahora, tranquilo de que no va a sufrir el golpe de los tarifazos. Sí, eso me parece que no es menor, y vamos a tener, yo calculo que por 2 meses vamos a tener una pausa en esta asfixia a la que nos somete el gobierno, pero me parece que tengo confianza, porque la Corte, en definitiva, creo que hizo un buen fallo, puso las cosas en su punto medio, y la dirigencia política hoy, más allá de que algunos durante algún tiempo acompañaron esto, me refiero a sectores de la oposición, ahora la verdad que el impacto social es tan grave y la decisión de la Corte digamos tan clara que no hay otra alternativa que unir todos los sectores de la oposición para plantear una salida distinta a esta crisis. Diputado, le agradecemos enormemente que nos haya atendido los teléfonos y bueno, nos mantenemos en contacto. Bueno, no, por favor, el agradecido soy yo de que tengan en consideración, digamos, que puedo aportar algo, y a disposición, cuando quieran me llaman y nos ponemos de acuerdo para volver a charlar. Les mando un abrazo. Muchas gracias, diputado. Pasaba el diputado Rodolfo Tajalde por el aire de AM6.